transcurrió con normalidad. Se las debo la pregunta. Me voy con Juan Francisco Torres Landa de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y también secretario general de México Unido contra la Delincuencia a nivel nacional. Es quien impulsa el debate de la legalización de la marihuana que está discutiéndose en la Corte desde ayer. Buenos días, los saludo con gusto. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Luis Alberto? Qué gusto y gracias por invitarnos a tu importante espacio. Sobre todo saludar a nuestros buenos amigos sonorenses. Igualmente, Juan Francisco, ¿de qué se trata? ¿Ustedes fueron los que presentaron el proyecto al ministro Saldívar? ¿Él lo recoge o solo se unieron a este debate? No, mira, este es fruto de muchos años de trabajo, particularmente los últimos 3. Nos dimos a la tarea de analizar qué es lo que estaba pasando en materia de política de drogas y por qué no avanzábamos en la consecución, digamos, de mejores condiciones de seguridad y justicia. Y una conclusión que era evidente porque los factores se siguen presentando es que el enorme poder económico de las bandas de narcotraficantes resiste cualquier esfuerzo estatal o ciudadano para tratar de mejorar las condiciones. Entonces, como que parecería obvio que donde ha fallado la estrategia miserablemente es en que uno, no se han mermado los recursos económicos y que esa merma no va a acontecer mientras las reglas no cambien, porque esos recursos provienen de una prohibición que genera un mercado ilícito. Ese mercado ilícito es un mercado negro donde hay rentas monopólicas y está totalmente fuera del alcance del Estado. Con esa, digamos, esa premisa, había habido ya ciertas discusiones en el Ejecutivo, con muy pocos resultados, dicho sea paso, pero por lo menos había discusiones, había un debate. Lo mismo acontecía con el Congreso. En el Congreso, de hecho, hay 4 iniciativas que están durmiendo, una en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pero bueno, por lo menos hay algún movimiento. Y el gran ausente en esta discusión era el Poder Judicial. Entonces dijimos, ¿qué tenemos que hacer para que el Poder Judicial también participe en este tema y podamos obtener una resolución que cambie la forma en que actualmente se actúa en el país? Y con eso en mente justamente constituimos SMART, la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, que en el fondo es un club canábico. Su propósito es propiciar entre sus miembros en una forma ordenada, con el registro ante las autoridades, sin fines de lucro, sin fines mercantilistas, facilitar la posibilidad de que hubiera la producción, distribución y autoconsumo de marihuana. ¿Con qué objetivo? Justamente con la posibilidad de tener una solicitud ante COFEPRIS, que esa solicitud fuera denegada y que contra la denegación de la autorización pudiéramos acudir vía amparo a que los tribunales federales pudieran analizar si esa denegación, si esa resolución de COFEPRIS es compatible o no con los derechos fundamentales que están previstos en la Constitución, particularmente a partir de la reforma de 2011, en materia, insisto, de derechos individuales como son derechos humanos fundamentales, como son el de la autodeterminación. Concepto muy esencial, muy básico, que es que cada persona puede y debe hacer con su cuerpo lo que mejor le parezca, siempre y cuando no afecte a terceros. Entonces, con esa idea presentamos, efectivamente la autorización fue denegada, fuimos al amparo, la primera resolución fue adversa, en revisión nos fuimos, esto llegó a un colegiado, pero por la importancia del asunto lo atrajo la Corte, llegó a la primera sala y ahí está con la ponencia del ministro Saldívar. Entonces, esa es una sinopsis así muy breve de cómo llegamos a la primera sala y por qué estamos con el ministro Saldívar. Tengo que hacer un corte, Juan Francisco, tengo que hacer un corte luego contigo, ¿me permites? Claro que sí. Estoy hablando con Juan Francisco Torres, él es parte de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable de las Drogas. El proyecto que se va a analizar, se está discutiendo en la Corte si aprueban o no el autoconsumo responsable de las drogas. Corte y vuelvo. De México Unido contra la Delincuencia y es parte de Sociedad Mexicana del Autoconsumo Responsable que proponen la legalización para autoconsumo responsable de la Corte. Me dabas el contexto de la lucha que están dando a nivel nacional, porque ahorita la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está analizando el proyecto de resolución en el que el ministro Saldívar autoriza el consumo, propone, ¿no?, el consumo personal de marihuana con fines lúdicos y recreativos a los integrantes de esta organización SMART, llamada, ¿no?, Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante. Es la única vía, es decir, ya me están comentando mucha gente por acá en Twitter, por ejemplo, Juan Francisco, ¿qué le dices a gente experta en temas de redes sociales? Por ejemplo, a Omar Valderrama, director de Amor y Convicción, la única asociación que combate las adicciones aquí en Sonora. La marihuana no afecta a terceros, ¿cómo está eso? ¿Cómo te puedes drogar con responsabilidad?
otros. Es necesario que la sociedad abra los ojos y nos dejemos, dice, y no nos demos cuenta de que solo la legalización acabará con el narcotráfico, dice el doctor Alberto. ¿Qué dices tú al respecto? ¿Cómo fundamentar esto, estimado Juan Francisco? Pues mira, muchas cosas. Aquí lo que pasa es que tenemos que recordar que venimos de una época de grandes tabús. La realidad de las cosas es que en este tema de la prohibición de las drogas hemos venido siendo endoctrinados durante los últimos 100, 50, 40 años, dependiendo de la fecha histórica que quieras tomar en cuenta. Nos han endoctrinado en que las drogas deben ser vistas como el último de los males y que lo que debe hacer el Estado es que cualquier cosa que se relacione con las drogas implica una sanción del más alto calibre, que es justamente penas privativas de la libertad. Ese es un poquito lo que nos han enseñado durante muchos años, y lo que pasa es cuando contrastas esa realidad jurídica con lo que sucede realmente en el México real, en el mundo real, la realidad es muy distinta. O sea, tú tienes que, por ejemplo, alguien que padezca de tabaquismo, que alguien que padezca de obesidad, de diabetes, que dicho sea de paso son las principales causas de muerte en el país. Si tú tienes a alguien que es enfermo de estos padecimientos y es un adicto, a esas personas se les lleva a una clínica de salud, a un hospital, con un médico, etcétera. Y sin embargo, si tienes una persona que fuma un carruco de marihuana, a esa persona se le manda a la cárcel 10 años. Entonces, no existe proporcionalidad o lógica alguna de que un padecimiento físico, en un caso, derive en el consentimiento, en el apapacho del sistema para llevarlo a un esquema de salud, y en el otro, por una decisión totalmente arbitraria y no lógica, hay que meterlo a la cárcel. ¿Cuál es la lógica de que a alguien que tiene un padecimiento lo refundas en la Universidad del Crimen para que 10 años después, con su familia destrozada y su capacidad productiva mermada, además salga capacitado para delinquir, ahora sí, en detrimento de la sociedad? Entonces, no existe ninguna lógica en eso. Ahora, si la estrategia de prohibición hubiera tenido, éxito, lo que tendríamos hoy en día es una oferta muy disminuida o muy controlada, y por otro lado un precio muy alto de las drogas, porque si la oferta se controló, naturalmente el mercado hubiera disparado los precios hacia arriba. Cuando tú analizas las gráficas, y esto hay, insisto, mucha evidencia, es exactamente lo opuesto. La oferta ha crecido y los precios se han reducido. Esa es la muestra más palpable y más clara de que la estrategia prohibicionista es un fracaso rotundo. Si a eso le agregas en nuestro país más de 100,000 muertos, más de 70,000 desaparecidos y más de 250,000 desplazados, la estrategia no solamente es un fracaso, es contraproducente y genera un baño de sangre en el cual, si no hacemos algo al respecto, vamos a seguir acumulando cifras, y que no nos extraña tener más ayotzinapas, más igualas, o inclusive linchamientos como los que vimos esta semana, donde el desacato contra la autoridad y la disminución de la capacidad de las autoridades es cada vez más preocupante. Pero no estaría más cuando se legaliza, Juan Francisco o Torres, legaliza el alcohol también, acuérdate, haciendo un paralelismo a lo que ocurrió en Estados Unidos en los 20s. Estuvo 13 años prohibido el alcohol en Estados Unidos, ciertamente, las muertes, el contrabando que hubo, pero ahora también el alcoholismo es una enfermedad que es un problema de salud pública en diferentes países. La Organización Internacional para la Salud lo califica como una enfermedad incurable en el 56, y es también una de las causas principales de muerte a nivel nacional. El alcohol, como que es una droga, también consideran los expertos. ¿No sería legalizar y tener más disponible la marihuana en las tiendas? No, te voy a decir por qué. Uno, la disponibilidad que existe hoy en día ya no se puede maximizar. O sea, no hay forma en que la disponibilidad de la droga pudiera ser más abierta y más disponible. Tenemos encuestas que hemos hecho a nivel nacional y más o menos entre el 60 y 70% considera que es de fácil a muy fácil conseguir un cigarro de marihuana. Entonces, no es un tema de disponibilidad, repito, si la prohibición hubiera tenido éxito, la disponibilidad hubiera desaparecido o por lo menos limitado considerablemente. Eso no sucede. Pero más aún, lo que tú tienes que tomar en cuenta es que hoy en día, no sé si eres padre de familia, yo sí lo soy, a mí me preocupa que mis hijos estén expuestos a las drogas, pero mi responsabilidad es educarlos, y educarlos en por qué ese contacto con las drogas, tanto drogas lícitas como ilícitas, no es bueno, y esa obligación de educar no la podemos delegar al Estado. Lo que sí es preocupante es que si alguien de nuestros hijos o nosotros mismos caemos lamentablemente en alguna de esta adicción, que la solución para corregirlo sea mandarnos a la cárcel. O sea, no existe una proporcionalidad y una razón de hacerlo así. Esto, insisto, el tema es qué droga, en qué momento, bajo qué condiciones, etcétera. Entonces, la prohibición lo que hizo es que el Estado diera un paso para atrás y abdicara su responsabilidad de regular las dosis, las calidades
los orígenes, los mecanismos de distribución. El Estado dijo, yo me voy para atrás porque yo por la fuerza pública voy a evitar que esas drogas lleguen a tus hijos, como nos dijeron hace algunos años. Y eso naturalmente tendería a controlar la demanda. En la realidad, ¿qué pasa? Que al hacerse un paso para atrás, generó este negocio ilícito y entonces no sabemos quién, cómo, cuándo, dónde, es decir, en qué cantidad se produce, con qué calidad, qué tipo de drogas están llegando al consumidor, cómo se están distribuyendo y qué contacto se tiene con esas bandas de narcotraficantes que lo que hacen es que una vez que enganchan a una persona, de ahí sigue otra cadena delictiva para hacer muchas cosas más. Muy bien. Entonces, no estamos en la lógica, que quede muy claro, nosotros no estamos en la lógica de aumentar el consumo, por el contrario, lo que creemos consistentemente es que al haber un cambio en las reglas de prohibición, lo que vamos a propiciar es mejores condiciones para abatir el consumo. ¿Por qué? Porque la gente se va a poder acercar a una clínica de salud sin el temor de ser mandada a la cárcel. Porque una persona que tenga ese problema se puede acercar a un médico y recibir el tratamiento respectivo. Eso es lo que va a ser la gran diferencia. Y de paso, por supuesto, eliminar una política prohibicionista que lo único que genera es ataúdes en el cementerio. Pues vamos a estar muy al pendiente, se abre el debate con esto. Te agradezco mucho, Juan Francisco Torres, seguiremos contactándote. Estamos a tus órdenes. Buenos días. The Barber Spa, corte y vuelvo con Sergio Aguayo. Tlatelolco, Ayotzinapa.